Llamé con urgencia a Edward explicándole que nuestros padres estaban gravemente enfermos y que necesitaba regresar a casa inmediatamente. A pesar de mis súplicas sinceras, desestimó mis preocupaciones de manera fría, insistiendo en que estaba demasiado ocupado con un viaje de trabajo y acusándome de estar exagerando. Terminó la llamada abruptamente, ignorando mis intentos de seguir conversando con él. Semanas después, cuando Edward finalmente regresó a casa, indiferente y distante, me tocó la dolorosa tarea de decirle que había perdido los funerales de nuestros padres. Choqueado y confundido, no podía comprender lo que le decía. Pensando que era alguna clase de cruel broma, le recordé la llamada que hice advirtiéndole sobre su grave estado de salud y su rostro se desmoronó, mientras el arrepentimiento lo invadía, dejándolo sin palabras. Mi nombre es Janet Rachel, tengo 51 años y he dedicado mi vida a la familia, apartándome de una prometedora carrera en administración tras casarme. Mi historia con Edward comenzó en la universidad, donde nos conectamos gracias a nuestro amor compartido por el pádel. Al principio, nuestra relación fue tensa. Edward, líder del club de pádel y enfocado en competiciones nacionales, era estricto y exigente. Solo le interesaba la habilidad, no la experiencia, y a menudo me encontraba relegada a las gradas recogiendo pelotas después de no cumplir con sus altas expectativas. Pero mi frustración se convirtió en determinación. Practiqué sin descanso en privado y durante una de las sesiones de entrenamiento, para sorpresa de todos, incluyendo la de Edward, logré devolver uno de sus servicios más desafiantes. Ese momento me ganó su respeto y admiración y, por primera vez, nuestra relación pasó de la animosidad a una conexión que comenzaba a florecer. A partir de ese momento, mis sentimientos por Edward se profundizaron. A pesar de su continua actitud estricta, me encontré enamorándome de él y nuestra relación creció más fuerte. Durante una de nuestras reuniones mensuales, después de una noche social, Edward inesperadamente confesó sus sentimientos por mí, admitiendo que se había enamorado. Sorprendida pero feliz, acepté con entusiasmo, y decidimos mantener nuestra relación en secreto para no afectar la dinámica del equipo. Estaba tan enamorada que el secreto no me importaba. Estar con Edward era todo lo que quería. Nuestra relación perduró más allá de la universidad y nos casamos cuando tenía 23 años. A sugerencia de Edward, dejé mi trabajo para dedicarme a estar a su lado. Estaba completamente cautivada por él, imaginando un futuro brillante juntos. Ahora, 25 años después, nuestra vida se ha estabilizado en una rutina más predecible. La emoción de nuestros primeros días ha dado paso a una vida más cómoda y familiar. Mi atención por el estilo personal ha disminuido. Antes elegía meticulosamente mis atuendos y me maquillaba para cada cita. Ahora prefiero la comodidad y rara vez uso maquillaje. Como ama de casa que casi no interactúa con personas fuera de nuestro hogar, he adoptado un look más natural. Al reflexionar sobre estos cambios, no puedo evitar notar lo mucho que he cambiado desde mis años más jóvenes. He ganado peso y mi apariencia ahora refleja las fotos del antes que se ven en los anuncios de pérdida de peso. Este cambio en mi aspecto podría estar contribuyendo a la naturaleza más rutinaria de nuestra relación. Y siento que ahora Edward me ve menos como una pareja apasionada y más como una figura maternal. Incluso hace comentarios ligeros pidiendo café de una manera que se siente más como el rol de una cuidadora que de una esposa. Esta transformación gradual en nuestra dinámica marca una evolución significativa desde aquellos primeros días de amor y ambición. Los padres de Edward vivían a tan solo 20 minutos a pie y siempre han sido amables y apoyadores. A cambio, los visito con frecuencia, deseosa de ayudar, especialmente ya que su salud ha ido empeorando. Mi suegro está luchando contra una enfermedad grave y los médicos le han dado poca esperanza. Expresó su deseo de pasar sus últimos días en casa, y lo trajimos a casa para cuidados paliativos. La carga ha sido muy pesada para mi suegra, quien parece estar cada vez más agotada por la responsabilidad de cuidarlo. Como alguien que no trabaja fuera del hogar, he tratado de intervenir y brindar apoyo, pero el peso de todo esto también está empezando a afectarme. He estado ayudando a mi suegra casi todos los días, pero está claro que la responsabilidad total de cuidar a mi suegro recae sobre sus hombros, y es evidente que le está pasando factura. Una noche, ella me pidió si podía quedarme a dormir para ayudarla. Con la voz llena de esperanza, tuve que rechazar su petición, ya que Edward, mi esposo, espera que esté en casa todas las noches. Mi negativa la dejó desanimada, y su decepción era clara. Edward tiene una presencia dominante y nunca ha sido de ayudar con las tareas del hogar. Espera que la cena esté lista y la casa ordenada cuando regresa, y las obras no son una opción. Cualquier desviación de sus expectativas suele provocar una reacción intensa. Un día llegué tarde a casa después de ayudar a mi suegro, solo para encontrarme con la ira de Edward. Priorizó sus necesidades sobre las de su padre, y me quedé en silencio.
sabiendo que discutir solo empeoraría las cosas. Esta dinámica me ha dejado sintiéndome atrapada, como ama de casa. Me siento culpable por no haberme enfrentado a Edward o por no haberle ofrecido el apoyo que mi suegra necesita durante este difícil momento. El comportamiento de Edward ha sido cada vez más errático. A menudo llega tarde a casa sin previo aviso, a veces claramente ebrio. Y su excusa siempre es la misma: tiene derecho a gastar su dinero como desee. Este patrón me ha dejado sintiéndome aislada, atrapada entre mis responsabilidades como esposa y mi deseo de apoyar a mis suegros. A pesar de mi rol en casa, las expectativas de Edward se han vuelto más difíciles de aceptar. Sus frecuentes salidas nocturnas comenzaban a preocuparme, no solo por nuestra familia, sino también por las familias de quienes dependemos. Edward, con su posición autoritaria en el trabajo, a menudo utilizaba su poder para presionar a sus colegas a socializar después de horas. Se jactaba de salir siempre con el mismo compañero de trabajo, un hombre que vivía solo y estaba soltero, diciendo que su colega siempre estaba deseoso de compañía y de tomar algo. Intenté sugerir un compromiso a Edward, pidiéndole que me informara con antelación sobre sus planes para que pudiera apoyar mejor a sus padres, especialmente con la salud de su padre empeorando y el estrés creciente de su madre. Pero Edward desestimó mis preocupaciones con una risa, insistiendo en que sus salidas eran espontáneas y que su madre podía manejar la situación por su cuenta. Priorizaba sus necesidades sobre todo, incluso apresurándome con las tareas domésticas sin importar sus sentimientos. Luego, inesperadamente, Edward anunció que planeaba un viaje de 3 semanas a Tailandia. Me quedé atónita, llena de preguntas. Él había tomado la iniciativa de solicitar tiempo libre en el trabajo y ya había pensado en lo que quería hacer y comer allá. Cuando le pregunté sobre el viaje repentino y mencioné que no tenía pasaporte, respondió con indiferencia que no importaba, porque yo no iría con él. Esto fue especialmente sorprendente, ya que ni siquiera habíamos tenido una luna de miel adecuada. Dada su postura habitual sobre ahorrar dinero, curiosa y preocupada, le pregunté quién viajaría con él, y su respuesta fue breve: iba con un compañero de trabajo. Luego, rápidamente desvió la conversación para preguntar sobre la cena. Sabía que insistir por más detalles probablemente llevaría a una discusión, así que acepté la situación a regañadientes, mi frustración burbujeando mientras preparaba la cena tal como él deseaba. El día de su partida, se fue temprano en la mañana, comenzando su viaje sin más discusión. Al mediodía, me encontré reflexionando sobre la dinámica de nuestra relación, reconociendo lo difícil que era expresar mis necesidades y preocupaciones dentro de los límites impuestos por el comportamiento y las expectativas de Edward. En un momento de urgencia, llamé a Edward, solo para ser recibida con impaciencia. ¿Qué quieres? Estoy a punto de abordar un avión, me espetó, con irritación en su voz. Le rogué, explicándole el estado crítico de la salud de sus padres y pidiéndole que reconsiderara su viaje, pero Edward me desestimó fríamente, diciendo que estaba de vacaciones y que manejara la situación por mí misma. Su falta de empatía me dolió mientras colgaba el teléfono, dejando mis llamadas sin respuesta después de eso, murmurando una promesa silenciosa de arrepentimiento. Me resigné a esperar su regreso. 3 semanas después, cuando Edward finalmente regresó, parecía indiferente a los eventos que habían ocurrido en su ausencia. Lo enfrenté con la noticia del fallecimiento de sus padres y reaccionó con incredulidad, cuestionándome como si estuviera haciendo una cruel broma. Le expliqué los detalles desgarradores de cómo sus padres se habían deteriorado y fallecido a pesar de mis visitas constantes y mi cuidado. Su declive repentino fue algo que no pude evitar, y el peso de ello me pesaba enormemente. Mi enojo hacia Edward creció, alimentado por el recuerdo del sufrimiento de sus padres y su total indiferencia por su bienestar. Estaba claro que siempre había puesto sus propios deseos por encima de las necesidades de su familia, un hecho que era imposible de ignorar frente a tal tragedia. Al confrontarlo, lo acusé de priorizar un viaje de ocio por encima del bienestar de sus padres. El silencio de Edward habló por sí mismo. Parecía incapaz de enfrentar la realidad de sus elecciones y las consecuencias que trajeron consigo. En ese momento, mi decepción y frustración con él fueron abrumadoras. Su actitud despreocupada al regresar de sus vacaciones contrastaba de manera brutal con la sombría situación en casa, subrayando el profundo egoísmo de sus acciones. Mi corazón se rompió, no solo por la pérdida de mis suegros, sino también por la realización de que el hombre con el que había esperado que estuviera a mi lado en los momentos difíciles había elegido anteponer su propio interés a todo lo demás. Con un toque de sarcasmo, insistí, preguntando sobre su reciente escapada de 4 semanas, sugiriendo que podría haber sido con una amante. Edward, aparentemente derrotado, admitió su affair con Donna, una compañera de trabajo más joven que, según sus palabras, le brindaba consuelo como nadie más lo podía hacer. Su confesión reveló que sus noches tardías no eran para trabajar, sino para estar con Donna.
y se jactaba de las cualidades de ella en comparación con las mías, menospreciando arrogante mi valía. Lo que vino después fue aún más impactante. Con sus padres ya no para oponerse, Edward sugirió sin rodeos un divorcio, imaginando un futuro en el que pudiera vivir con Donna en nuestra casa, diciéndome básicamente que me fuera. La propuesta me golpeó como un puño en el pecho, habiendo dedicado mi vida a ser ama de casa a petición de Edward. No tenía ingresos propios y muy poca confianza para empezar de nuevo, pero la realización de que había elegido a su amante por encima de atender a sus padres enfermos fue el último golpe. Con una firme determinación, lo dejé para siempre. Empaqué solo lo esencial. Poco después, encontré refugio en un motel económico. Una semana después de comenzar con mi nueva realidad, la llamada de Edward rompió mi paz. Su voz estaba llena de pánico por un talonario de cheques perdido. Con calma, le informé que los documentos financieros y las cuentas a su nombre estaban intactos en casa. Solo el talonario de cheques estaba desaparecido. Yo había tomado solo lo que era mío, los ahorros que había acumulado a lo largo del tiempo y los regalos de mi familia, todo guardado de manera segura en una cuenta a mi nombre. Eso no formaba parte de nuestros bienes comunes y no tenía ninguna obligación de compartirlo con él. Sin embargo, Edward estaba desesperado. Había malgastado su salario y su bono en su viaje lujoso y ahora esperaba poder acceder a mis ahorros para cubrir su irresponsabilidad. Fue en ese momento que me di cuenta por primera vez de lo mucho que Edward había dado por sentada mi estabilidad financiera. Esperaba que yo resolviera su desorden, pero me negué. Le sugerí que pidiera un adelanto de su sueldo si realmente necesitaba dinero, que era su responsabilidad enfrentar las consecuencias de sus actos, no la mía. A medida que avanzaba la conversación, no pude evitar ponerlo al tanto de la dura realidad financiera de la situación de sus padres. No habría una herencia significativa que recibiera. Sus padres vivían de sus pensiones y los costos médicos de su padre se habían comido casi todo lo que tenían. También le advertí que debía desocupar el apartamento de alquiler de sus padres para evitar más costos. Era una llamada de atención que claramente no estaba preparado para enfrentar, y luchó por comprenderla. Con un renovado sentido de independencia, le dije a Edward que estaba por su cuenta. Ya no tenía ninguna obligación de apoyarlo. Su reacción, llena de incredulidad y desesperación, no logró conmoverme. Sus acciones pasadas ya habían drenado toda la simpatía que alguna vez pude haber tenido por él. No pude evitar reírme de su situación. Después de todo este caos era su propia creación. Su affair con Donna y la manera en que me echó de nuestra casa sin considerar las implicaciones financieras lo habían llevado a este punto. Sus preocupaciones sobre su trabajo y las posibles consecuencias de su aventura no me importaban. Dejé claro que él y Donna eran los arquitectos de su caída y que no sentía ninguna compasión por ellos. Edward continuó rogando, reconociendo sus errores, pero yo me mantuve firme. Terminé la llamada con una última advertencia de arrepentimiento y eso fue todo. Cualquier obligación que tuviera con él se había terminado. El proceso de divorcio comenzó poco después. Edward al principio estuvo dudoso, principalmente por preocupaciones financieras y el temor de que sus acciones se hicieran públicas, pero eventualmente fue convencido por el consejo legal de proceder. El divorcio marcó el fin de un capítulo definido por su traición y mala gestión financiera. Gracias a la experiencia de mis abogados, la división de los bienes fue favorable para mí. Edward, quien ya había malgastado la mayor parte de sus ahorros, se encontró en una situación financiera precaria después del divorcio. Luchó por llegar a fin de mes, incluso enfrentándose a las consecuencias de tener que vaciar el apartamento de sus padres y cubrir los costos del alquiler. Donna, que originalmente se había acercado a Edward por motivos profesionales, rápidamente se distanció cuando el affair se hizo público. Ya no veía ningún beneficio en él y siguió adelante, dejándolo aún más aislado. Después de que todo se viniera abajo, Edward intentó reconectarse conmigo de manera indirecta a través de nuestro abogado. Sus intentos de reconquistarme y pedir ayuda financiera me fueron comunicados con un toque de ironía. La desesperación en su voz mientras suplicaba por ayuda solo reafirmó mi decisión de cortarlo por completo. Sus dificultades financieras e incapacidad para gestionar su vida después del divorcio fueron una consecuencia directa de sus propias decisiones. Mientras tanto, yo había comenzado a avanzar. Decidí reincorporarme al mundo laboral y conseguí un empleo a medio tiempo en una tienda de conveniencia local. Fue una experiencia completamente nueva para mí y me encontré disfrutándola mucho más de lo que había esperado. Me adapté rápidamente a las demandas físicas del trabajo, ya fuera atendiendo la caja, gestionando inventarios o manteniendo la tienda ordenada. El trabajo fue un cambio bienvenido, y mi gerente incluso mencionó que podría conseguir una posición permanente. Fue un paso pequeño pero esperanzador hacia la reconstrucción de mi vida. Al mirar atrás, veo este capítulo no como un descenso, sino como un punto medio lleno de potencial. El fin de mi matrimonio no fue un retroceso,
sino una plataforma de lanzamiento para nuevos comienzos. Mientras navego por esta nueva fase de mi vida, lo hago con un renovado sentido de propósito y alegría, ansiosa por abrazar las oportunidades que me esperan. Cuando mi esposo y yo salimos del coche, mi suegra y mi cuñada nos miraron ansiosas y le dijeron a él: «Oye, Paul, ¿qué onda con este coche? Está increíble. Me alegra que finalmente hayas decidido unirte a nosotros en la mejor parte de la sociedad, pero comprar un coche tan caro de la nada es una jugada audaz». Mi esposo se rió y les respondió: «Este no es mi coche, es de mi papá». Mi suegra y mi cuñada se quedaron boquiabiertas y exclamaron: «¿Qué?». Fue cuando mis padres salieron del coche y mi suegra y mi cuñada se quedaron sorprendidas al ver lo que llevaban puesto. «¡Qué traje tan caro! Reconozco esa marca. ¿Por qué los padres de Yasmín están tan bien vestidos?». «Me llamo Yasmín. Tengo 28 años y trabajo en una oficina. Me casé con mi esposo Paul el año pasado. Paul siempre ha sido amable y atento desde que empezamos a salir, y estaba tan feliz de casarme con él. Compartimos las tareas del hogar porque los dos trabajamos. Paul ha vivido solo durante mucho tiempo y es excelente cuidando todo en la casa. A veces incluso cocina mejor que yo, dependiendo del platillo. Nos apoyamos mutuamente y llevamos una vida feliz juntos. Pero hay algo que ha estado afectando nuestra felicidad: mis suegros. Ellos asumen que soy pobre y me tratan mal por ello». «¿Por qué piensan que soy pobre?». «Creo que todo comenzó cuando tuvimos una cena para conocer a nuestras familias antes de casarnos. Los padres de Paul, su hermana y él vienen de un entorno acomodado. Su padre trabajó como banquero y tenía mucho dinero. Todo lo que usa es de una marca de lujo. Ellos parecen pensar que llevar cosas caras significa tener estatus. Sin embargo, Paul no está interesado en esos temas en absoluto. Prefiere comprar ropa de segunda mano en línea y a veces las ama más que a su precio original. Así que, cuando conocí a mis suegros por primera vez, me sorprendió lo diferentes que eran de Paul. Incluso me pregunté si Paul había sido adoptado. Más tarde me di cuenta de que Paul vivió solo tanto tiempo porque no compartía sus valores. Empezó a vivir solo cuando se fue a la universidad. Como ellos creen que ser rico te hace mejor que los demás, nos miraron por encima del hombro a mí y a mis padres cuando nos conocimos por primera vez. Mi papá tiene una pequeña fábrica, y cuando mis suegros se enteraron de esto, se burlaron de él de inmediato. «¿Tiene una fábrica?». «Sí, tal vez es el presidente, pero una fábrica con un nombre que nunca he oído. Debe ser pobre. Ningún banco grande le daría un préstamo». Dijeron todo esto mientras nos conocían por primera vez, lo que me hizo cuestionar su carácter. Si Paul no me hubiera advertido antes, me habría enfadado mucho. Mis padres también se habían preparado, así que se mantuvieron tranquilos, incluso cuando mis suegros se burlaron de nosotros. «Es cierto que tenemos un pequeño negocio, pero estamos agradecidos de poder mantenerlo en marcha. Podemos pagarles a nuestros empleados cada mes». «¿Cuántos empleados tienen?». «Oh, escuché que Yasmín tiene un hermano mayor». «Oh, está trabajando hoy. No puede acompañarnos. ¿Está de viaje de negocios?». «¿Tu hermano trabaja en una buena empresa?». «Mi hijo trabaja en mi empresa», dijo mi papá. Mis suegros se rieron. «¿Quieres decir que es un negocio familiar?». «Una familia que ni siquiera puede tomarse un día libre no debe estar haciendo bien las cosas». Siguieron diciendo cosas horribles sobre mi familia. Paul les pidió que se detuvieran, pero no lo hicieron. Al final, Paul tuvo que cortar la visita. Por eso no tengo una buena opinión de mis suegros. Se burlaron de mi familia también. Honestamente, algunas personas habrían terminado el matrimonio por algo así, pero yo amo a mi esposo más que eso. Así que decidí casarme con él mientras no tenga que lidiar con mis suegros. Podemos vivir feliz y tranquilamente. La verdad es que mi esposo tampoco les gusta su familia. Yo estaba molesta con ellos por burlarse de mi familia, así que evitamos visitar a mis suegros a menos que fuera estrictamente necesario. Pero, aproximadamente un año después de casarnos, supongo que se cansaron de que no los visitáramos. Comenzaron a presionarnos para que pasáramos tiempo con ellos. Mi suegra y mi cuñada empezaron a venir a nuestra casa con frecuencia. Decían lo que querían: «Paul no viene a casa en absoluto. Debe ser porque ella está tratando de detenerlo. Probablemente está celosa de nuestras vidas. Entiendo que vivimos a un nivel más alto que los pobres, pero espero que tengas un bebé pronto. Si no tienes uno, es solo una esposa inútil tratando de enriquecerse». Mi suegra y mi cuñada visitaban de cuando yo llegaba del trabajo hasta que mi esposo llegaba. Yo llegaba temprano porque mi trabajo me dejaba salir a tiempo, pero mi esposo normalmente hacía horas extra y llegaba casi a las 9 de la noche. Así que, durante unas 3 horas, mi suegra y mi cuñada se quedaban en nuestra casa criticándome. «Tu departamento es tan pequeño. Paul trabaja para una buena empresa. Deberías vivir en una casa más bonita». Pero mi esposo y yo pensamos que nuestro lugar es lo suficientemente grande para nosotros. «No es tu esposo, eres tú, ¿verdad?».
no le impongas tus ideas a Paul. Hay tanta comida simple en el refrigerador. No mires mi refrigerador sin permiso. No tienes caviar ni vinos caros. No tenemos nada de eso. Qué aburrido. ¿Por qué Paul se casó con una mujer pobre y aburrida que solo busca dinero? Ellas podían decir lo que quisieran, pero si tocaban el dinero de Paul, aunque fuera un poco, se arrepentirían. Nos aseguraremos de que te borren de la sociedad. Se burlaban de mí, me amenazaban y me ridiculizaban, y luego se iban. Yo le contaba todo a mi esposo y él las regañaba, pero ellas seguían viniendo sin remordimiento. Incluso me emboscaban en casa cuando llegaba del trabajo. Cada vez que llegaba a casa me sentía deprimida. ¿Cómo podían seguir atacándome así? Pero mi suegra y mi cuñada no dejaban de intentar hacerme sentir pequeña. Todo se volvió demasiado para mí y tuve un colapso mental. Comencé a pasar tiempo en un café hasta que mi esposo terminaba de trabajar y luego me iba a casa con él. Cuando mi suegra y mi cuñada me veían regresando con mi esposo, decían, ¡qué plaga!, quitándole la libertad a Paul. Honestamente, lo que más me molestaba era que esperaran 3 horas solo para tratar de hacerme daño. Mi esposo también estaba harto. Incluso fue a pedir ayuda a su padre, pero mi suegro era igual que mi suegra. Me dijo que tener una esposa pobre era raro para ellos y que si las cosas no cambiaban, arruinarían nuestro matrimonio. Fue entonces cuando decidí tomar medidas drásticas. No era algo que quisiera hacer, pero mis suegros me habían llevado demasiado lejos y no iba a retroceder. Unos días después, mi esposo y yo decidí visitarlos. Mis suegros estaban emocionados cuando les dijimos que Paul traería a su esposa a casa. Pero luego mi suegra dijo algo horrible: estoy tan feliz de ver a Yasmín después de tanto tiempo. Me pregunto qué se siente ser una mujer golpeadora. Llegamos a la casa de mis suegros para el fin de semana, y cuando salimos del coche, salieron rápidamente, emocionados de vernos. Oye, Paul, ¿qué pasa con este coche? Está increíble. Me alegra que finalmente estés viviendo en nuestro lado de la sociedad. Pero comprar un coche tan elegante de la nada es una jugada audaz, ¿no? Mi esposo se rió y dijo: este no es mi coche, es el de mi papá. ¿Qué?, dijeron mi suegra y mi cuñada al mismo tiempo. Luego mis padres salieron del coche. Mis suegros estaban completamente sorprendidos cuando vieron cómo iban vestidos mis padres. ¡Qué traje tan caro! Reconozco esa marca. ¿Por qué los padres de Yasmín están tan bien vestidos? Y luego mi hermano salió del coche, alto, de 1,80 metros, luciendo como un modelo. Los ojos de mi suegro se abrieron de incredulidad cuando vieron a mi hermano usando el mismo traje elegante y marrón que mi padre. ¿Quién es ese hombre tan guapo? Un placer conocerte. Soy Simon, el hermano de Yasmín. Mis suegros quedaron atónitos al ver a mi familia tan diferente de la última vez que me vieron. Mi esposo estaba harto y dijo: ¿qué diablos están haciendo? Les instó a mostrarles la casa a mis padres. Mi suegra y mi cuñada rápidamente nos invitaron a entrar, actuando como todo lo contrario de como habían sido antes. Nos llevaron a la sala y dijeron: prepararemos un té para ustedes enseguida. Estaban curiosas y le preguntaron a mi padre: ¿cómo puedes permitirte artículos tan lujosos? Era increíble lo rápido que cambiaron de actitud solo por cómo nos veían. Mi padre respondió con calma: mi fábrica es pequeña, pero las piezas que fabricamos son únicas. Recibimos pedidos de grandes empresas japonesas y extranjeras. Las palabras de mi padre dejaron a mis suegros sin habla. Sus caras se pusieron pálidas. Mi suegra y mi cuñada de repente se volvieron amables conmigo, pero mi suegro se mantuvo completamente callado. Mi cuñada, sin embargo, estaba muy interesada en mi hermano. Le hizo muchas preguntas. ¿Qué tipo de trabajo haces en la empresa de tu padre? Soy bueno en inglés, así que me encargo de organizar reuniones con empresas internacionales y viajo al extranjero durante la mitad del año. Eso es muy impresionante. ¿Estás soltero? Simon, no, estoy casado. Qué pena, pero creo que sería una mejor opción para ti que tu esposa. ¿Qué piensas? Tal vez podríamos salir a cenar algún día. Mi cuñada empezó a coquetear con mi hermano casado justo frente a mí y mis padres. Honestamente, no pude evitar admirar su audacia, pero ahora estaba lista para hacer que se arrepintiera de este comportamiento. Ella iba a enfrentar consecuencias y no iba a dejar que se saliera con la suya. Mi hermano me miró y asintió. Luego se volvió hacia mi cuñada y le dijo: ¿en serio? ¿Crees que eres más deseable que mi esposa? Mi esposa fue modelo, tiene una educación increíble y su padre es presidente de una empresa muy conocida. No eres nada comparada con ella. Es gracioso como algunas personas que solo tienen un poco de dinero olvidan su lugar. No, yo no hablo mal de ti, pero deberías saber cuál es tu lugar y seguir tu propio camino. Las palabras de mi hermano la dejaron tan sorprendida que no pudo hablar. Estaba en shock, como si fuera a desmayarse. Finalmente, mi padre habló a mis suegros: no me importa cuánto dinero tengan otras personas. El dinero es importante,
pero no puedes medir el valor de una persona por él. Deberíamos enfocarnos en ser humanos, no obsesionarnos con la riqueza. Lo siento, fuimos duros antes, dijo mi padre, inclinando la cabeza en una disculpa. Mis suegros estaban completamente sorprendidos y rápidamente se disculparon. Desde entonces, nunca han intentado acosarme de nuevo. De hecho, ahora han comenzado a contactarme con frecuencia, tratando de halagarme. Es un poco molesto lo seguido que lo hacen. Por cierto, mis padres y mi hermano no son del tipo de mostrar marcas de lujo ni alardear de su riqueza. Simplemente me ayudaron con mi plan esta vez. Mi padre prefiere usar un traje viejo, aunque sea barato, y no está interesado en marcas caras. Mi hermano es muy amable y no menosprecia a los demás, por eso el padre de su esposa lo quiere tanto. Incluso le pidió a mi hermano que se encargara de la empresa porque cree que sería un mejor sucesor que su propio hijo. Lo siento por haber puesto a mi familia en una situación para la que no están acostumbrados, dije mientras estábamos agotados en el camino de regreso a casa. Después de eso, pude regresar a una vida matrimonial tranquila con mi esposo. No he visitado a mis suegros desde entonces, pero mi esposo todavía los visita durante Acción de Gracias y Navidad. Desde ese evento, mis suegros han cambiado. Parece que han perdido algo de confianza, o tal vez se han arrepentido. Ya no presumen de su riqueza como lo hacían antes. Mi esposo incluso dice que ahora se siente más cómodo con ellos. No estoy segura de si alguna vez volverán a su vieja actitud, pero por ahora estoy feliz de que el problema se haya resuelto. Seguiré cuidando de mi esposo y de mi familia, y ellos tratarán de vivir una vida humilde. Ellos pensaban que eran superiores, pero en realidad mi familia tiene mucho más dinero que ellos. Mis suegros deberían avergonzarse de sí mismos. No creo que sea correcto seguir mirando por encima del hombro a los demás solo porque tienen menos. Me alegra que hayas podido darles una buena regañada a tus suegros y espero que continúes viviendo en armonía con tu familia.